Un grupo de filósofos que tuvieron un papel destacado dentro del ámbito histórico. Roland Barthes nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg-Hauteville, Cherbourg, en Francia, y murió el 26 de marzo de 1980 en París, en Francia. Fue crítico, teórico, literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. El pensamiento considera que la intención de un autor de escribir una obra no es el único anclaje de sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia. Esto lo que quiere decir es que las cosas no son de manera automática, que hay otras cosas alrededor. Leonard Blufeld nació el 1 de abril de 1887 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y murió el 19 de abril de 1949 en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Fue filólogo y lingüista estadounidense, uno de los representantes más importantes del estructuralismo estadounidense. Su pensamiento consiste en la descripción de los elementos de relación con las estructuras y contextos según los cuales se organizan y combinan. La distribución, hasta llegar a los elementos mínimos no analizables. Al final, lo que quiere hacer Bloomfile es analizar todas las estructuras contextos de cómo se organiza, es decir, cómo al final se organizan, combinan, es decir, esa distribución, hasta llegar a los mínimos, que ya es, según lo que dice, ya no son. Ferdinand de Saussure nació el 26 de noviembre de 1857 en Ginebra, en Suiza, y murió el 22 de febrero de 1913 en Bluffens-le-Château, en Suiza. Fue filólogo, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna del siglo XX. Es el padre de la lingüística estructural del siglo XX. Por cierto, semiólogo es de los signos, ese es el término. Su pensamiento establece una diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Primeramente, los tres no tienen nada que ver. Y fija como objetivo central de estudio la lengua desde el punto de vista de su estructura y su organización interna, es decir, cómo está organizado. Porque claro, la lengua tiene, bueno, la lengua, el lenguaje o el habla tiene unas estructuras y organización interna. La lengua se compone de unidades básicas relacionadas entre sí. Al final la lengua tiene una serie de unidades, una detrás de otra, va. Y entre ellas siempre hay relación. Jacques Derrida nació el 15 de julio de 1930 en El Baire, en Argelia, y murió el 9 de octubre de 2004 en París, en Francia. Fue filósofo francés de origen argelino, conocido por desarrollar un análisis semiótico, también de signos, que se conoció, o bueno, es conocido como desconstrucción. Es una de las principales figuras asociadas con el postestructuralismo y la filosofía postmoderna. Por cierto, desconstrucción al final es lo que entra dentro del pensamiento del propio filósofo Jacques Derrida. Novedoso al final de esa palabra. La desconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. Al final se hace una desconstrucción, es como desunir de eso, pero al final se construye. Entonces lo que realiza es una crítica, un análisis, una revisión sobre las palabras y sus conceptos. Algo además muy interesante y muy importante sobre todo para aprender el lenguaje. Jacques Lacan nació el 13 de abril de 1901 en París, en Francia, y murió el 9 de septiembre de 1981 en París, Francia. Fue psiquiatra y psicoanalista francés conocido por sus aportes teóricos que hizo al psicoanálisis sobre la base de la experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud, combinada con elementos de filosofía, el estructuralismo, la lingüística estructural y las matemáticas. Su pensamiento demuestra que ciertos objetivos y técnicas utilizados con los neuróticos son inaplicables con los psicóticos. Al final, algo de las neuronas, de la neurociencia, neurología, es imposible con esos psicóticos de algún pues eso, problema en esa manera, claro. Y estas técnicas no son inaplicables, sino que incluso pueden resultar peligrosas, puesto que pueden disparar un brote psicótico. Al final, un psicótico es de la psicología relacional, pero él dice que sí, que se utilizan conceptos neuróticos y psicóticos que no son aplicables entre sí, y lo que explica al final es que si los juntas, sí que puede resultar algo peligroso porque puede dar lugar a que es un brote psicótico.
figuras además, sobre todo esta última, es más psicoanalista, más psiquiatra, más psicólogo, que tienen un papel destacado, claro, al final entendiendo cada uno. Finalizo con ello y bueno, comentar lo último, que tengo grabado de History, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.